Estamos en esta maravillosa carta de Santiago, maravillosa y desafiante. Hoy vamos a hablar sobre el amor al prójimo, sin distinciones. Tenga su Biblia abierta ahí en Santiago 2. Voy a releer un pequeño trozo del texto de hoy, pero en otra versión. Sí, voy a leer la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Si usted quiere la busca allí tal vez en su dispositivo o algo así. Solo para que tengamos una perspectiva para que nos ayude a enriquecer un poco la interpretación. Voy a leer el versículo 1 al 4 y después 8 y 9. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen, tú estás allí de pie, siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley, como transgresores. Acompáñame en un momento de oración. Señor nuestro, hemos leído tu palabra. Ella fue inspirada por tu Espíritu Santo. Ella es verdad. Ella es autoridad. Estamos aquí en un momento especial, maravilloso, sublime. Somos privilegiados, Señor, porque tu palabra va a ser expuesta. Danos, Señor, solemnidad. Danos, Señor, humildad. Danos temor de ti. Por favor, Señor, háblanos. Espíritu Santo, te rogamos que estés en nuestra mente para capacitarnos, para entender tu palabra. Prepara nuestra mente, Señor. Ábrela para que podamos entender las maravillas de tu ley. Prepara nuestro corazón para recibir. Hazlo dócil, Señor, para que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Permítenos, Señor, ser dóciles a lo que tú tienes para nosotros hoy día. Pedimos el poder de tu Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado. Te ruego que me quites del medio, Señor, para que hables tú. Porque queremos escuchar como iglesia tu mensaje, tu palabra para nosotros hoy día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos comenzando entonces a estudiar esta carta, donde Jacobo, ¿no? Jacobo es el mismo nombre de Santiago, el hermano de Jesús, nos comparte su legado de sabiduría. Si a usted le sorprende estas dos primeras frases, entonces escucha por favor el primer mensaje de la serie, de introducción. Jacobo nos comparte su legado de sabiduría, esta enseñanza que viene del Señor. Y está condensada aquí en una carta breve, ciertamente, pero muy poderosa. Esta es la sabiduría de Santiago, la sabiduría de Jacobo, discípulo de Jesús. Jesús el maestro, Jesús el verdadero sabio. El objetivo de Jacobo aquí, Santiago, no es simplemente enseñarnos nueva información teológica. No es su intención resolver debates teológicos sobre calvinismo o arminianismo. No es su intención, particularmente en el texto de hoy día, resolver debates políticos ridículos sobre derechas o izquierdas, sino que su mensaje es llamar al pueblo de Dios, a la comunidad de Jesús, a ser verdaderamente sabios, viviendo según el resumen de Jesús de la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús resume la ley? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que es como que esa parte todos estamos de acuerdo, pero Santiago quiere meterse en tu vida. Santiago es un entrometido. Quiere meterse ahí en las cosas de tu vida y desafiarte. Para que entiendas las consecuencias de creer eso. Y para que vivas en consecuencia con la palabra de Dios. Según lo que Jesús dice y no lo que el mundo dice. Santiago enseña de una forma que también es un poco distante para nuestros tiempos mediante proverbios o aforismos. Por eso yo les decía que es una literatura de sabiduría. Son frases para hacernos meditar, para hacernos reflexionar, como los proverbios del Antiguo Testamento o como el Sermón del Monte, que enseñan un modo de vida de acuerdo con el diseño de Dios para vivir. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo?
No es que Jesús quiera que te saques el ojo, ¿no? Está diciendo, va del pecado. Sí, es la misma metodología pedagogía que Santiago ocupa. Él nos llama a reflexionar, nos llama a meditar, a pensar incluso, detenernos y pausar para meditar en lo que creemos. Y así ver las consecuencias de eso e intentar vivir de una manera consecuente, como nos enseñaba el pastor la semana pasada, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces Santiago llama constantemente a que tomes una decisión. Viene y nos confronta, te confronta directamente con tus inconsecuencias. Te confronta y me confronta con nuestra falta de sabiduría. Santiago está ahí en una tarea, en un propósito. ¿Qué es lo que quiere hacer Santiago? Quiere que seas maduro y quiere que seas sabio. Ahí vimos como el primer capítulo de Santiago es, de cierto modo, como una introducción, que tiene todos los temas que vamos a ver después en toda la serie. Pero los temas centrales, el objetivo de Santiago está ahí en el versículo 4, Santiago 1:4, que seamos perfectos y completos. Ese es su objetivo, que seamos maduros, que crezcamos. La razón por la que podemos vivir en esa plenitud está en el versículo 18, porque Jesús vino y nos hizo una nueva creación. Somos primicias de sus criaturas. Somos nuevos humanos, somos nueva humanidad. Entonces, madurez es dejar atrás la antigua humanidad para comenzar a vivir la nueva humanidad en imagen de Cristo. Y su segundo proyecto, la intención de Santiago, lo que él quiere que tú y yo seamos es ser más sabios. Está ahí en el versículo 5. Si a alguno le falta sabiduría, supongo que tú te sientes identificado con eso, yo me siento identificado con eso, pídala a Dios, que seamos más sabios con sabiduría del Señor. Y Dios nos dio dos herramientas para que seamos más sabios. Vamos a conversar durante la serie sobre eso, pero ya la vimos también en el capítulo 1. La oración primero y la palabra del Señor. Que la leamos, la entendamos, la escuchemos, pero también la pongamos en práctica. Hoy Santiago, como ya les dije, tiene este esquema. Vuelve su atención a uno de los temas que ya puso en la mesa antes. El tema de la riqueza, el tema de la generosidad, el tema de la pobreza también. ¿Cómo ser sabios ante el dinero? ¿Cómo no contagiarse de la necedad del mundo en el tema de las riquezas? Entonces él hace una advertencia primero contra mostrar favoritismo contra las personas que tienen más recursos y exhibir menosprecio hacia las personas que tienen menos. Esa es una forma en que nos contagiamos de la necedad del mundo. Entonces Santiago lo va a hacer constantemente. La semana pasada le dije que era como en la guata. Hoy voy a decirle que es como un charchazo. ¿Sí? Santiago es como un charchazo. Cuando has visto cuando un papá le hace así a su hijo. ¿Sí? Eh, mm, eso muy necesario, charchazo. ¿Sí? Hermoso, porque tiene una intención y es con amor. ¿Sí? Lo vamos a ver hoy día también. Con propósito. Pero es un duro charchazo que el sabio Santiago, el maestro Santiago nos da. Es como el charchazo de un padre que te dice, ¡necio! Ese es el problema con Santiago. Y por eso a veces nos cae mal. Porque Santiago nos dice, necios. Y eso no es divertido. No es entretenido. Generalmente uno no viene a la iglesia para que te digan necio. Es desafiante y confrontacional. Es duro de escuchar a veces. Es duro de predicar también. Así que le ruego que ore por mí. O sea, por mí, por cada uno de los predicadores que vienen en la serie. ¿Sí? Porque se nos viene muy difícil. Santiago sabe que los cristianos somos necios. Tan necios, tantas veces. Porque ser sabio no es como la forma en que vivimos por defecto, después de la caída, por supuesto. Todos vivimos después de la caída. Entonces actuamos neciamente, tantas veces. De hecho, tú puedes ser muy inteligente, puedes ser muy capaz, tener mucha habilidad, incluso muchos dones, pero ser un tremendo necio. Y el maestro Santiago quiere que madures, que cambies. Y ese proceso cuesta un precio. Y quiere que tú estés dispuesto a pagar el precio, a asumir el sacrificio que cuesta ser moldeado y avanzar. Que dejes tu comodidad para ir a más. La invitación de Santiago es que tomes una decisión. Quiero dejar de ser necio. Que asumas un compromiso con el Señor para crecer en sabiduría. Esto necesita
de profunda humildad, de paciencia, de esfuerzo. Y tienes que estar consciente que esos son valores muy contrarios, propuestas muy contrarias a lo que el mundo te propone para vivir. Hoy día el mundo te propone vivir con orgullo, ¿no? Te propone vivir con resultados rápidos, pragmatismo. Si quiero algo, lo consigo de inmediato. ¿Sí? Me endeudo, si es necesario, lo pago en 5.000 cuotas. El mundo te dice hoy día, procura tu felicidad y tu satisfacción personal, eso es lo más importante. Pero el desafío de la sabiduría de Santiago necesita sumisión, paciencia, entender que los mandatos de Dios, las ordenanzas de Dios, el plan de Dios es mejor que lo que el mundo te propone. Que el plan de Dios para la vida es mejor que nuestras propias ideas, que tus propias ideas. El diseño de Dios para hablar, para comunicarnos, para usar mi dinero y mis recursos, para usar mi tiempo, es lo mejor. Y en medio de esta época, de este mundo que lo que te intenta educar todo el rato es que busques felicidad, comodidad, entretención, satisfacción, Santiago es muy contracultural. En este mundo donde si algo no te produce satisfacción inmediata, si no te entretiene, si tú eres fanático de los reels, me vas a entender esto, ¿sí? Si no te entretiene en 3 segundos, siguiente. En medio de esta cultura que te propone evadir cualquier tipo de introspección, de meditación, de reflexión personal, para decir, en realidad estoy mal. Que te dice, eres perfecto como estás. Tú, tú puedes hacer todo lo que quieras, sigue tu corazón. En medio de este mundo que te decide, tú decides, tú puedes, se trata de ti. En medio de este mundo que te grita que seas egoísta y hagas lo que a ti te conviene. La sabiduría bíblica te dice, eso es necio. Ven a hacer lo contrario. Sométete al Señor, porque Él es glorioso. No hay mejor manera de vivir. Así que el Señor quiere que madures, que crezcas, que avances para hacer aquello que Él planea que tú seas. Una obra de arte maravillosa, completo. Él no quiere que te quedes cómodo. Santiago no quiere que te quedes cómodo. Y esto es algo que conversábamos el miércoles también. Ojo, no es una carta para que... Este es uno de los problemas que tengo yo con Santiago, por eso es difícil de predicar. Porque cuando alguien escucha un sermón de Santiago, generalmente en el mundo evangélico lo que hace es decir, ah, esto es para el hermano que está allí. Sí, esto es para el hermano que está allá al lado mío. ¿Sí? Ah, este mensaje le queda muy bien a esa hermanita, sí, genial. Qué tremendo desafío para esa hermanita. No es una carta para que tú andes apuntando al otro, ¿no? Este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. Así que por favor, escucha, te lo ruego, por favor. Escucha, entiende, medita y toma una decisión. Decide tomar los pasos para crecer y madurar en obediencia a la palabra de Dios, en oración. Escucha y aplica la palabra. Entonces, esto es un chachazo urgente. Por supuesto, amoroso, ¿sí? Está lleno de amor la reprensión. Es un chachazo urgente para que nos demos cuenta de cómo nos falta sabiduría, cuánto nos falta para crecer, para que tome una decisión para caminar. Porque necesitamos darnos cuenta de nuestra necedad. Es un llamado urgente a la sabiduría. Hay dos caminos. Puedes ser necio o puedes ser sabio. Así que escoge este día a quién vas a servir. A la necedad o a la sabiduría. Puedes quedarte como ahí. Sí, es muy fácil que te quedes en el barro de tu necedad. Es muy fácil. Pero por favor, escucha hoy. El viernes estábamos jugando juegos de mesa con los chiquillos, los jóvenes van a tener esto. Y el Benja tenía un personaje que sabía quién era el malo del juego. Y el Benja gritaba ahí, era el testigo. Decía, pero escucha, si es el malo. Y adivine qué hicimos todos los necios. Nadie le creyó. Ganaron los malos el juego. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Por favor, crece en sabiduría, escucha, madura como cristiano. Porque hay solo dos caminos. El camino de la sabiduría o de la necedad del mundo. Porque la sabiduría del mundo, que te venden como sabiduría, es necedad, por si acaso. Es una necedad. Y Santiago no quiere que vivas según la necedad del mundo. Quiere que vivas de manera sabia. Esa sabiduría que solo viene de Dios. Esa sabiduría es más que solo saber cómo qué decisiones tomar. O saber tener mucho conocimiento, por ejemplo. Tiene que ver con moldear tu forma de mirar la vida. Tu forma de ver las cosas. Para verlas más como Dios las ve. Ver las cosas como Dios las ve. Por ejemplo, vamos a hablar en el capítulo 4 de que la necedad del mundo te dice que tienes que hablar todo lo que piensas, expresar todo lo que piensas, porque es tu derecho. Pero la sabiduría de Santiago te confronta, en el capítulo 3, perdón, te confronta.
para que domines tu lengua y dejes de decir estupideces, por favor, porque esas dañan a otros y, y- y muestran que no tienes dominio propio sobre ti mismo. ¿Sí? También, ahí es el capítulo 4. Otra aplicación de la lengua, para que deje de murmurar y de cagüinear, porque son muy poco sabios. Los necios se dedican a hablar de otras personas. Otro ejemplo, es muy práctico. En el capítulo 5 nos habla sobre la oración. Y el necio dice, no tengo tiempo para buscar al Señor. Pero Santiago te desafía a ser responsable con la oración y te animo a orar con fe en el poder de la oración. La necedad del mundo te dice, no, no tengo tiempo para leer la Biblia todos los días. No tengo tiempo para orar. Obviamente te sobra el tiempo para ver TikTok y Instagram. Está puesto. Santiago te invita a no contagiarte de esa necedad. ¿Sí? Hoy día vamos a aplicar este tema. Creo que para mí va a ser uno de los mensajes más duros, porque aplica este tema al dinero y a las riquezas, a las discriminaciones y distinciones humanas. Actúas con necedad del mundo cuando das un lugar equivocado al dinero en tu corazón. Actúas con la necedad del mundo cuando te dejas contagiar por los criterios del mundo y miras con los lentes de nuestra cultura chilena para evaluar a las personas. Y antes de entrar a este tema del dinero, necesito hablar sobre esto, lamentablemente. Desearía poder saltármelo, pero necesitamos hablar sobre la necedad de las ideologías también. Estos dos discursos del mundo, la necedad de la derecha y la necedad de la izquierda, y el cristiano sabe reconocer esas necedades. Y sabe reconocer que Santiago no está hablando de ninguna de ellas. ¿Sí? Tal vez este sermón, si tú tienes una tendencia a la derecha, te va a parecer muy de izquierda. Tal vez este sermón, si tú tienes una tendencia a la izquierda, te va a parecer muy de derecha. Pero espero que puedas acercarte con un paradigma de libertad y entender que la Biblia está hablando de otra cosa absolutamente más grande. El cristiano sabe reconocer la necesidad de las ideologías del mundo, la necedad. Y es necio cuando la ideología, la iglesia, perdón, se contagia de esas ideologías, de esos paradigmas para ver la realidad. Porque más encima Santiago escribió hace 2000 años, ni siquiera existía el comunismo ni el capitalismo, por si acaso. Sí. Es algo que va mucho más allá de lo que él está hablando. Hay que entender muy bien lo que dice Santiago. A la luz del resto de la escritura también, porque no es que Dios odia a los ricos, ¿no? No es que el dinero sea malo de por sí. Ese es el discurso, uno de los discursos de estas dos ideologías engañosas, ¿no? De la lucha de clases. Pero eso es un concepto contrario a la escritura. Es necedad de izquierda. Pero que te intenten vender que tu propósito es solo obtener más dinero, es otro tipo de necedad, ideológica también. ¿Sí? Santiago quiere corregir un problema que veía en su tiempo. Ese es su objetivo, en ese proyecto está. Es un problema que él ve en la iglesia. Algunos hacen discriminaciones, distinciones entre las personas por su nivel económico. Y hay otros que no entendían que la fe cristiana es por esencia amorosa. Y por lo tanto, si es amorosa, es generosa. Ya nos habló de eso ahí en el capítulo 1, ¿no es cierto? Versículos 9, 10 y 11. El hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación. Pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, por cuanto sale el sol con calor abrasador. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Está desarrollando ahora esa misma enseñanza que ya presentó antes. Las riquezas pasarán. No pueden ser ellas nuestro gozo. No pueden ser ellas nuestro supremo amor. El dinero existe como un medio, no como un fin. No puedo hacer del dinero el objetivo de mi vida. Eso es necio. Eso provocará que ponga mis esfuerzos en algo que se marchita, todos mis esfuerzos en algo que se marchita. No es que el dinero sea malo, como le decía, sino que raíz de todos los males es el amor al dinero. Amor al dinero. Eso dice Pablo en 2 de Timoteo. No puedo poner el sentido de mi vida en las cosas materiales, en el dinero. Debo ponerla en Dios, el glorioso Señor Jesucristo. Ay, como dice el versículo 1. Porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las riquezas y bienes materiales pasan. Con Cristo estarás por la eternidad. Entonces, ya este texto nos quiere hacer meditar en cómo se ve una vida de sabiduría con respecto a las finanzas. Tengo que entender que la riqueza es fugaz, no es lo más importante de la vida. No debo mirar el mundo con el objetivo del dinero.
porque eso tiene un montón de consecuencias terribles que vamos a hablar aquí. Y más encima es necedad porque el dinero va a pasar, las riquezas van a pasar, como las flores en el verano que se secan del campo. Debemos entender en nuestros tiempos el lugar que Dios dio al dinero y a las riquezas. Es uno más de los potenciales que Dios regaló para poder desarrollar, que puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. Y si lo usas para bien, entonces manifiesta con ellos que amas a Dios en primer lugar y por lo tanto ama al prójimo. Sigue con Santiago, entonces está tratando ese tema. Aplica su enseñanza también a hablarnos sobre esta conexión entre las riquezas y las distinciones entre personas. Clasismos, eh, favoritismos, distinciones entre personas. Y lo conecta con el amor al prójimo. Jacobo expone ahí cómo tendemos en nuestro corazón a mostrar favoritismo hacia personas que pueden beneficiarnos y descuidamos a las que no pueden hacerlo, generalmente porque son necesitados. Jacobo dice que eso es lo opuesto al amor como lo definió Jesús. El favoritismo y las disensiones en relación a clases sociales o a cualquier estructura que la cultura levante reflejan simplemente los estándares del mundo. En ese tiempo reflejaban los estándares de los romanos, pero es igual hoy día. Y hacer eso más encima ignora el mensaje de las Escrituras, el claro mensaje de las Escrituras, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Y el Señor no mira las apariencias, sino mira el corazón. Y sobre todo el mensaje muy claro de Jesús que Jacobo cita aquí. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, sin distinciones. Primero Santiago nos habla allí de que la apariencia no debe ser motivo de favoritismo y distinción, en los versículos 1 al 4. Él empieza allí con un discurso, como yo les decía, cálido. Hermanos míos. Y luego les dice lo mismo en el versículo 5. Hermanos amados míos. Los amo mucho, pero les tengo que pegar un charchazo. Después, muchas veces durante la serie, él lo va a usar esto, hermanos míos. Fíjese, cada vez que va a empezar un tema nuevo, va a decir hermanos míos, ¿sí? Entonces él viene aquí como un pastor amoroso. Santiago el sabio transmite un mensaje serio, pero quiere hacerlo desde el amor y de la ternura de corazón. Él dijo al principio de su carta que era un siervo. Entonces, él reprende porque ama. Reprender con fidelidad a la palabra, líderes, reprender con fidelidad a la palabra nace desde el amor. Y yo sé que ese mismo sentimiento es el que motiva a cada uno de aquellos que predicaremos en esta serie, ¿sí? Reprender con fidelidad a la palabra nace desde el amor. Santiago tiene una razón por la que empieza esta reprensión. Tal vez en la iglesia en ese tiempo, y él lo veía también en otros contextos, los receptores de la carta en la iglesia habían demostrado distinciones, favoritismos hacia los que hacían ostentación de riqueza. Entonces aquí hay como dos errores que la iglesia tenía. Pensar que ellos podían ganar el favor de estos poderosos o ricos con el despliegue de favores hacia ellos. O que estos ricos podían ganar el favor de la iglesia desplegando su ostentación, ¿no? Pero el segundo error es que la iglesia se deja impresionar por esa exhibición, por esa ostentación. Y ambos son ejemplos de necedad. Copiar la necedad del mundo. Fíjese como parte de su argumento. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cristo es el glorioso Señor. Santiago va a hablar de las riquezas, pero quiere que lo tengamos claro. Él es el tesoro incomparable. Es el tesoro más maravilloso, Jesucristo. No hay tesoro maravilloso. Jesucristo, Dios que vino y se hizo hombre y se entregó voluntariamente en la cruz para morir por nuestros pecados. Y resucitó una nueva vida y trajo un propósito para que podamos vivir los humanos y volver a ser aquello que debíamos haber sido desde el inicio. Ese es un glorioso evangelio que da sentido a nuestras vidas. No hay tesoro más maravilloso que Jesucristo. Es como cantábamos en este hermoso himno que se llama Sé tú mi visión. Uno le dice al Señor Jesucristo, tú eres mi herencia, tú eres mi porción, tú eres el Rey de los cielos, el mejor tesoro. Entonces, ese es el fundamento para apreciar el mundo
Y por supuesto el dinero y la riqueza. Tenemos verdadera riqueza porque tenemos a Cristo. Él es el supremo tesoro, que vale más que cualquier otra cosa. Y ahora entonces va a mostrarnos cómo vivió Jesús en su ejemplo. Basándose en el modelo de Jesús, Santiago insta a sus lectores a evitar favoritismos, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Su fe sea sin acepción de personas, dice el versículo 1. Santiago tiene en mente ahí la imagen, la historia, nos cuenta una historia, un tipo de historia, ¿no? Un culto público de adoración, en que la iglesia comete el error de adular a poderosos y ricos en la comunidad. La situación plantea la imagen ahí de dos invitados al culto en la iglesia, a la reunión de la iglesia. El primero es obviamente rico y no tiene prudencia tampoco ni sabiduría a la hora de exhibir su tremenda opulencia, ¿no? Su anillo, un símbolo de riqueza, de su posición. Y el segundo lleva un atuendo desfavorecido. Ambos hombres entran a la reunión. Y la iglesia actúa neciamente, de acuerdo con el versículo 3. Porque al hombre que lleva símbolos de riqueza se le acompaña un buen asiento, mientras que al pobre se le ordena que se quede parado o que se siente por ahí en el suelo. Lo vemos tanto esto en el mundo evangélico hoy día. Y déjeme decirle, sobre todo en tiempos de campaña política. Quiero honrar a un presbítero nuestro, el hermano Ricardo Sandón. Me acuerdo, esto me dejó impactado. Una vez cuando era joven, entró un candidato de concejal a la iglesia de Viña, unos minutos antes del culto. Y no encontró al pastor, así que le preguntó a él, me preguntó a mí, yo le dije, no, aquí hay un presbítero, él es un hermano líder. Y le preguntó a él si podía participar del culto. Y el hermano Sandón le dijo, adelante, siéntese, participe del culto. Y yo creo que el político esperó todo el culto que lo invitaran adelante a hablar, ¿no? Adivine qué pasó. Terminó el culto y participó del culto. Recibió un apretón de manos, un abrazo cariñoso como cualquier otro. Nunca más lo vi en la iglesia, eso sí, hace candidato a concejal. Ni siquiera sé si ganó la elección, no importa. Pero eh, el culto es para el Señor porque Él es el glorioso Señor. ¿Sí? Delante de Él todos los demás somos iguales. Todos somos hermanos. Entonces las distinciones sociales y culturales no tienen nada que ver aquí dentro de la iglesia. No deberían regir en la iglesia, hermanos. Eso es contrario al Evangelio. No tiene sentido mostrar distinciones y favoritismo en la iglesia. Contagiarnos del mundo que hace tantas distinciones entre rico y poderoso solo por y lo exalta solo por su riqueza. Entre este mundo hoy día y esta cultura que hasta el internet glorifica a los ricos y millonarios que son unos tremendos perdidos, opresores y canallas. Es una necedad de este mundo. En el mundo romano también era así. Los pobres eran como nada. Eran gente sin importancia a los ojos de los poderosos y los ricos. Y los ricos y poderosos del siglo XX, del siglo XX, del siglo I, pero también del siglo XX, estaban acostumbrados a un trato especial allá en la época romana. Y sigue siendo así, por supuesto, como lo decía, en muchos sentidos, un trato especial como para ellos, como si delante del Señor fuéramos diferentes. Y yo creo que Jesús es tan sabio porque por eso habló de la dificultad de que el rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Eso está en Mateo 19:23, si usted quiere revisarlo. Tan difícil. Ese tipo de distinciones de la cultura es lo que Santiago denuncia, porque la iglesia se contagia de eso, del mundo. Y quiere decirnos a nosotros como iglesia que no nos contagiemos. Por eso cuestiona tan fuertemente. ¿Acaso ustedes no hacen discriminación? Juzgando con malas intenciones, eso está en el versículo 4. La discriminación dentro de la iglesia es aceptar los principios del mundo, no el evangelio de Jesús. Es ser, como él dijo antes también, en el primer sermón conversamos de eso, capítulo 1, versículo 8, ser de doble ánimo. Eso lo dijo en el capítulo 1, versículo 8, sí. Llevado por las corrientes del mundo como un bote perdido en el agua. Es tener pensamiento dividido. O es ser una persona que no puede decidirse entre veo el mundo como Dios lo ve o lo veo como el mundo. Indeciso. Pero la comunidad cristiana debe estar firme en Jesucristo, el glorioso Señor. Y por esa razón, la comunidad cristiana debe vivirse sin distinción, sin discriminación por apariencias. Debe ser igualitaria, en el buen sentido, por favor. Por si acaso. La iglesia debe establecer un firme contraste con la cultura de su entorno, que tiene una concepción necia de la vida, del dinero, de las riquezas. Por ejemplo, la necesidad del mundo hoy día ante las riquezas, ante el dinero, te propone el camino del consumo y te dice que ahí está la felicidad. Y tu valor personal es en torno al dinero, a los bienes materiales.
Y las personas son más valiosas cuando tienen más. Y tú serás más importante si tienes más. Pero Jesús dijo, el valor de una persona no está en los bienes que posee. Proverbios 15, de hecho, dice 15:16. Dice, más vale tener poco con temor del Señor, perdón, que un gran tesoro con grandes angustias. La Reina Valera dice que un gran tesoro donde hay turbación, tormenta. Más vale comer verduras sazonadas que toro engordado donde hay odio. Aunque las verduras sazonadas son ricas, dirá usted, pero es una figura, ¿no? Una figura poética, un proverbio. Otro ejemplo de aplicación. La inmadurez egoísta del mundo, la necedad del mundo te dice que tú debes tener relaciones inteligentes, con contactos de influencia. Procurar redes de contactos para tener éxito financiero. Así que tus hijos deben procurar tener relaciones solo con gente de la clase social más alta y estudiar en el mejor colegio posible, buscar contactos ahí. Y la gente que tiene menos es despreciable. No estoy diciendo que... recuerden, no le estoy hablando de política, estoy hablando del evangelio. ¿Sí? No le estoy diciendo que ponga a su hijo en un colegio público, no, esa es decisión libre. Lo que le estoy diciendo es que no se contagie de la idea del mundo de despreciar a los que tienen menos. ¿Sí? La madurez y la sabiduría bíblica nos muestra que no debemos hacer distinciones, diferencias. La madurez cristiana nos lleva incluso a poder abrir los brazos y el corazón a ese tipo de personas que tienen necesidad. Porque tú puedes ver que ellos también fueron creados a imagen de Dios. Otro ejemplo. Madurez y sabiduría para nuestra cultura es ser tacaño. Tú eres maduro cuando aprendes que los recursos son limitados. Entonces no puedes compartir. No puedes compartir siempre, debes priorizar tu propio bienestar. Y eso es ser maduro. Pero madurez para Santiago es, sorry, pero es todo lo contrario. Es ser generoso. Porque el sabio sabe que es muy necio que el dinero sea lo más importante de mi vida. Tan necio. Porque hay tantas cosas más importantes que el dinero. ¿Sí? El sabio sabe que el dinero no compra la felicidad. Y sé que se lo saben de memoria, ¿no? Para todo lo demás, Mastercard te miente. ¿Sí? ¿Sí? Te quiere manipular para que te endeudes. ¿Sí? Con su maldita publicidad y todo el sistema que quiere intentar engañarnos, mintiendo, para que adores a los ídolos. Porque, ojo, no se necesita ser rico para amar el dinero y las riquezas. El amor al dinero no está necesariamente conectado con tenerlas. Está conectado con tener un corazón desordenado. Y cuando el corazón está desordenado, tú pones al ídolo en el centro. Y el ídolo demanda sacrificios. Y destruyes tu vida. Destruyes tu familia. Porque los ídolos engañan. Los ídolos no van a cumplirte las promesas que te están haciendo. Y destruimos nuestras familias, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestra salud, nuestra paz mental por el dinero, más consumo, más cosas. Que se las lleva el viento, hermano. No vale la pena destruir tu familia por más dinero. Es un ídolo de la cultura. Y los ídolos te están mintiendo. Keller escribe esto en su libro Dioses Falsos. La pregunta en esencia es si tú tienes dinero o el dinero te tiene a ti. Entonces, como le decía, el Señor ha dado el dinero como un potencial para extender la bondad de Dios, no para que sea el propósito de tu vida. Ese es el punto. Y necesito decir algo, hermano. Tal vez tú pasaste por un periodo, tiene conexión con el mensaje anterior, ciertamente, pero no lo puedo decir antes. Tal vez tú pasaste por un periodo de pobreza, de prueba, de necesidad, de cesantía, no sé, dificultad financiera. Tal vez el Señor te hizo pasar esa prueba con respecto al dinero. Entonces, como les decía en el grupo de vida la otra vez, no te pierdas la lección de esa prueba, no vuelvas atrás. Que no te pase que superas esa dificultad y no aprendes. Que no te pase que tuviste que estar en ese periodo poniendo tu confianza solo en el Señor como sustentador y cuidador y después el Señor te devuelve trabajo y recursos y vuelves atrás y sigue amando el dinero y poniendo tu esperanza en Él. Y sigue siendo materialista y consumista. No, percibe la lección del contentamiento, de la sabiduría del contentamiento. Eso también lo dice Pablo en Timoteo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Otro aspecto para aplicar este texto, hermanos, es las apariencias. Santiago también nos advierte, no debemos definir nuestra apreciación de las personas según lo externo, según las apariencias. Existe ese patrón en la iglesia a veces también.
que se relacionan con los visitantes o los recién llegados, por ejemplo, según su ropa. Conozco un caso de una persona en la calle en Viña, que estábamos allí en una campaña evangelística con unos hermanos de otra iglesia, y nos contó que llegó a cierta iglesia, pero le dijeron que volviera con terno. Santiago nos dice que no debemos seguir esos estándares de la cultura. Yo sé que puede ser un tema delicado para algunos de ustedes, pero a veces en la iglesia juzgamos por las apariencias externas, pero el Señor quiere que vivamos con otros, con quienes entran por esa puerta o con quienes vamos a buscar afuera, con misericordia inmerecida. La misma misericordia que hemos recibido. Ese es el punto del versículo 13, ¿sí? Debemos vivir con gracia delante de los demás, no con juicio. Y sobre todo, no nos contagiemos de ese juicio superficial del mundo, porque es necio. La palabra del Señor dice, el hombre mira las apariencias, pero Jehová mira el corazón. Y tantas veces dejamos que las apariencias y estas cosas superficiales definan nuestro criterio. Las ropas, cómo la gente se ve cuando el Señor ni le importa eso. Al Señor le importa un corazón humilde, un corazón humillado y arrepentido. No quiere, no es el objetivo de la vida que te vistas bonito por fuera, que recibas reconocimiento por lo bonito que te ve en redes sociales, no sé. Él quiere que tu belleza sea la belleza interior, que la adoración de tu vida embellezca, que tu vida y carácter embellezcan, que tú moldees tu carácter necio para que sea más como el de Cristo, más sabio, que estés dispuesto a ser transformado para ser más pleno, más maduro. Esa es la actitud que agrada al Señor. El profeta Miqueas escribió allí, en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Miqueas 6:8. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, si para ti es personalmente importante el tema de las vestimentas para tu corazón y actitud, tu vestimenta personal está bien, ¿sí? Puede ser tu decisión personal, pero no juzgues ni hagas distinciones ante otros por eso. Este texto tiene tremendas aplicaciones que no podría agotar hoy día, porque confronta todo tipo de barreras humanas que levantamos. Clase social, color de piel, etnia, nacionalidades. Cuando dejamos que esos ídolos de la cultura moldeen nuestra apreciación de las personas, hacemos distinciones, caemos en este mismo pecado. Pero la opinión de Dios, el criterio de Dios es el que nos debería dar los lentes para ver a cualquier persona que esté por ahí. Personas creadas a imagen de Dios. Prójimos, como dice ahí en el versículo 8, que Jesús me llama a amar. Prójimos, sin distinciones. Porque en el Evangelio no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, mapuche ni chileno o inmigrante y chileno, rico ni pobre. Es el discurso de Pablo ahí no quiere ser exhaustivo cuando dice eso, sino que quiere dar ejemplos que aplican de manera diferente en nuestra cultura. Debemos entender que Dios creó a los seres humanos todos a su imagen, a todos. Y por lo tanto, Cristo quiere llamar a todos los humanos a su evangelio. No hay categorías ahí. No hay categoría en el evangelio. Pero si dejas que los ídolos de la cultura, los falsos dioses moldeen tu perspectiva de la vida, tu apreciación de las personas va a caer en este mismo pecado, a hacer distinción. Te va a dejar llevar por los criterios del mundo. Y no vas a mirar la vida como el Señor glorioso Jesucristo quiere que la mires. Santiago continúa avanzando allí en el segundo segmento, versículos 5 al 7. Él comparte la sabiduría de su experiencia, que también está en contra del favoritismo. Está construyendo el argumento ahí hasta llegar al versículo 8, que es el argumento más importante. Él da un argumento desde su experiencia, ¿sí? El apóstol resalta que en la iglesia se está intentando imitar los principios de la cultura misma que los oprime también, ¿sí? Pero para la escritura debemos vivir en el temor del Señor, no en el temor de los hombres. Para la escritura el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso está en Proverbios 1. El mundo necio hace las cosas por reconocimiento, por apariencia, pero el cristiano lo hace para Dios, lo hace por amor, aunque nadie lo vea.
Santiago aquí se está basando en la enseñanza de Jesús también. Jesús dice, dichosos en Lucas 6:20. Jesús proclama, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Pablo también declara que la sabiduría de Dios parece locura cuando se ve desde los lentes de la sabiduría del mundo o necedad. Entonces, en este verso, el concepto de pobre, eso sí, es la idea de pobre en espíritu. Es aquel que pone su confianza en Dios y no pone sus esperanzas en los ídolos, y particularmente en este caso en la riqueza material. Aquí Santiago eleva un poco el punto para ir más allá simplemente que el tema de las riquezas materiales, del rico y el pobre materialmente, sino aquellos que tienen su fe en Dios o su fe en los ídolos. Aquellos que tienen confianza en Dios y aquellos que confían en lo que el mundo dice. El contraste incluso también considera a aquellos que tienen su fe solo en el Señor y a aquellos que dicen que creen en Dios, pero en realidad está mezclada su fe con los principios del mundo. Entonces la frase ahí, ser ricos en la fe, indica que aquellos, a diferencia de los que confían en el dinero, tú y yo tenemos verdadera riqueza. Verdadera riqueza porque Cristo es el tesoro, aquí en esta vida, pero también por la eternidad, en la vida venidera, verdadera riqueza, en el reino de Jesucristo. Lo interesante es que Santiago toma eso, ese concepto, como por decirlo, teológico, nuestra fe, de que debemos ser pobres en espíritu, y lo trae también al maltrato de la iglesia hacia los pobres de la sociedad en lo material, a la discriminación. Lo aplica también a eso. ¿Ok? Como somos pobres en espíritu, no tenemos que discriminar a la gente, a los necesitados en general. Es contradicción si ellos experimentan el mismo trato mezquino que reciben del mundo. Es contradicción si la comunidad cristiana entrega el mismo trato mezquino y discriminador que la gente de afuera. Eso es una tragedia para Santiago. Así como él dice tantas veces, esto no puede ser. Apreciar la vida desde los valores del mundo es necio y tiene consecuencias para nuestra misión y el compartir el Evangelio. No tiene sentido que la iglesia muestre favoritismo, discriminaciones, distinciones. Y también el desarrollo, después otro ejemplo que ese tal vez un poco más distante para nosotros, el versículo 6. Les dice que es una contradicción en base a su experiencia, porque en esa época, en la cultura romana, los poderosos y ricos muchas veces invirtieron sus recursos para perseguir a los cristianos. ¿Sí? Por ejemplo, el César y su gobierno. El Señor nos ha librado, gracias a su misericordia, nos ha librado de enfrentar eso. Pero hay cristianos que sí están enfrentando ese versículo, ¿sí? En otros lados del mundo. China, Corea del Norte, los países musulmanes, donde los ricos y poderosos son aquellos que le oprimen, ¿sí? El Señor, gracias al Señor, nos ha librado de eso aquí en este tiempo, a nosotros. No sabemos lo que tiene el Señor preparado para nosotros en el futuro, sí. Pero entonces le está diciendo que también es una necedad. ¿Cómo le dan su favoritismo al gobierno romano y privilegios si en realidad ellos son los que nos están persiguiendo? Eso quiere decir ese versículo. Pero Santiago ahí llega al argumento definitivo y final. Las escrituras están en contra de mostrar favoritismo. Si en verdad cumplen la ley real, la ley de Jesús el Rey, a eso se refiere. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Eres transgresor de la ley. Si tú has conocido la verdad del Evangelio, eres llamado a amar a tu prójimo. Sin diferencia, sin distinción. La inmadurez del mundo en su necedad te dice que debes amar a solo a los que son como tú. Solo a los que se parecen a ti. Pero en la nueva humanidad, esa humanidad que descubrió que no solo tenemos que escuchar la palabra de Dios, sino aplicarla, vive según lo que él dice ahí, la ley de la libertad. La ley de la libertad es ese gran mandamiento. El gran mandamiento de la ley que nos pasó Jesús, que nos liberta para poder amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y él quiere mostrar cómo eso debería verse prácticamente en la comunidad de la iglesia. Vamos a verlo también la próxima semana, pero eso incluso involucra nuestros recursos, servir a los necesitados, hablar a los otros de una manera amable y amorosa, sin discriminación, vivir con una devoción completa solo a Dios, amar a Dios y amar al prójimo, tal como Jesús lo hizo. Jesús fue el verdadero sabio.
que vivió sin distinciones. Por ejemplo, él no rechazó a la mujer samaritana, ¿se acuerda de esa historia? Él recibió a ricos y pobres por igual, sin juzgar por las apariencias. Estuvo con cobradores de impuestos y también con prostitutas, con celotes, con los paralíticos y los cojos y los ciegos que estaban en el suelo, desechados por su cultura. Jesús recibió a todo aquel que viniera a él con arrepentimiento y que quisiera negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y esa sigue siendo la invitación de Jesús hoy. Sigue invitando a todo aquel que esté dispuesto a cambiar de rumbo para ser discípulo de Cristo. Todo aquel. Para venir a seguir a Jesús al Maestro, para seguir su sabiduría y sus enseñanzas, no la nuestra ni la del mundo. Jesús también enseñó sobre riqueza ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 19. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces hagan tesoros en el cielo. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Y Mateo 6, 23, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero Jesús no solo enseñó eso, sino que la vivió. Jesús fue el perfecto humano, fue el humano maduro, cabal, perfecto. Jesús es la sabiduría hecha carne, amando a Dios y amando al prójimo de manera perfecta. Y lo hizo de la manera más maravillosa, entregando su vida. Porque Cristo murió en la cruz, pagando el precio, como cantábamos, de nuestra libertad. Ya no eres esclavo del mundo, ya no eres esclavo de las ideas del mundo y de su ideología. Jesús derrotó la estupidez y la necedad de la idolatría en la cruz. Y Jesús resucitó. Jesús venció la muerte y el pecado y se levantó a una nueva vida en la tumba. Se levantó de la tumba para nueva vida. Nos dio vida, nos dio libertad. Ya no eres esclavo de los ídolos. Él te hizo una nueva creación para que seas más como Él. Te hizo libre de las cadenas de los ídolos para vivir en libertad. Libre para ser más sabio y no necio. Y para ir y anunciar, compartir esa libertad en el mundo. Y porque Jesús resucitó, cada cadena humana esclavizante puede ser vencida. Las barreras y distinciones que el mundo caído levanta pueden ser derrotadas en Jesús, en la comunidad de la iglesia. Porque Dios provee su sabiduría a través del Espíritu Santo para ser transformados, para ser Jesús caminando en la ciudad. Para poder entender que ser sabio es aprender a amar. Ahí como dice el versículo 8, ¿no? Aprender a amar, ser sabio es aprender a amar en toda circunstancia. En medio de los desafíos de cada momento, aprender a amar. Que Jesús resucitó y el Espíritu Santo vino, la iglesia entonces debe ser una herramienta, instrumento para llevar libertad y esperanza a un mundo esclavizado, a los ídolos y a las divisiones. La iglesia debe ir a romper las cadenas que el pecado ha puesto. La iglesia debe derrumbar los muros que el pecado ha levantado. La iglesia es llamada a crear una comunidad que no levanta las mismas murallas que el mundo tiene, que no levanta las mismas distinciones, discriminaciones que el mundo tiene. Que Jesús resucitó y nos trajo nueva vida. Entonces tenemos esperanza para vivir. En medio de este mundo manchado por el pecado, la iglesia debe ser una luz, debe ser diferente. Porque en Jesucristo hay libertad. Porque en Jesucristo hay reconciliación, como le llamo. Por eso la iglesia debe ser un lugar de reconciliación, no de disidencia, desunidad, discriminación, distinción. No un lugar donde aquí se reflejan las mismas murallas que el mundo levanta. La iglesia debe ser el lugar donde se encuentren y amen aquellos que afuera están peleados y divididos. La iglesia debe ser el lugar donde los colocolinos y los de la Universidad de Chile se aman. ¿Sí? Donde ricos y pobres, donde extranjeros y chilenos. Donde no existe el cuico ni el kuma. ¿Sí? Donde no damos espacio para el resentimiento tampoco social de la necedad de la izquierda. Pero tampoco espacio para la necedad de las derechas del arribismo y del clasismo. Sino que Cristo es uno. En todos. Y nos hace un mismo cuerpo. Como yo le dije, va a sonar muy de derecha para los de izquierda, muy de izquierda para los de derecha, pero es la verdad del reino de Dios. Aquí las clases sociales se abrazan. No hay ningún otro plan para el mundo, no hay otra esperanza. Tiene que ser la iglesia. Aquí se disuelven las barreras necias que nuestra sociedad caída ha levantado. No hay otra esperanza para nuestra amada ciudad, hermano. Para esta amada tierra donde el Señor nos puso. No hay esperanza para que cambie. No hay esperanza para el mundo sin la iglesia.
Quiero parafrasear un desafiante himno. Iglesia, es tiempo de romper la vil esclavitud que nos ejercen hombres e ideas. Es tiempo de anunciar que solo Cristo es el único Señor del ser humano. La verdad los libertará. Seréis en Cristo verdaderamente libres. Entonces, hermanos, nuestro llamado, el llamado para nosotros, es que seamos una iglesia libre, una comunidad sabia, que vive como un pueblo distintivo en medio de un mundo idolátrico, para llevar la libertad de Cristo al mundo. Entonces la iglesia debe ser una comunidad de reconciliación, de unidad. La iglesia debe ser una comunidad que es sabia ante la riqueza, porque tiene dependencia de Dios, no de nuestros propios recursos, no del poder y del dinero. Una comunidad que entiende el propósito del dinero. Por lo tanto, una comunidad de generosidad en un mundo de acumulación. Debe ser una comunidad, la iglesia debe ser una comunidad de amor equitativo, que entrega amor sin importar de dónde vengan las personas, su origen, su historia. Entrando de aquí para acá, hay un pasado antes de Cristo y una nueva vida en Cristo. Eso es todo lo que hay. Una comunidad de solidaridad con el vulnerable en nuestra ciudad y el pobre. Una comunidad generosa que busca traer misericordia. ¿Sí? Una comunidad de sabiduría en un mundo egoísta y envidioso. Y sobre todo una comunidad que lleva esperanza, esperanza verdadera, a un mundo dividido, polarizado y politizado. Porque ponen su esperanza solo en los ídolos, pero los ídolos solo defraudan. Cristo es la única esperanza. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Señor nuestro, te agradecemos por tu palabra. Gracias por nuestro Salvador, nuestro glorioso Señor Jesucristo, que vino y nos libertó del pecado, de las cadenas de la esclavitud, que nos libró de la idolatría. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos ayude a no contagiarnos de los ídolos del mundo, sino ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo fiel. Fiel, Señor, a ti, a tu llamado. No a engaños de hombres, de ideas, de ideologías humanas. Que vivamos como un pueblo diferente. Ayúdanos, Señor, a crear aquí, en esta comunidad, una familia de unidad, de amor, de servicio, de perdón, imitando a nuestro Salvador, que siendo Dios se hizo hombre, siendo rey se hizo siervo, y lavó los pies de sus discípulos, sucios y indignos, hasta de Judas. Ayúdanos a imitarla del Señor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.